Buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre una de las habilidades de la comunicación más importante. Esta es la asertividad. En nuestra vida diaria estamos expuestos a situaciones incómodas, como el pedido injusto de un jefe o un cliente o hasta un familiar. Ante esta situación incómoda, hay la posibilidad de 3 estilos de comportamiento. El primero sería el estilo pasivo. Este estilo se caracteriza por no existir la expresión de nuestros sentimientos o opiniones, acatando la opinión y criterios de los demás, a pesar de ir en contra de nuestra propia voluntad. La persona con un estilo pasivo muchas veces tiene expresiones de sumisión o autoculpa, desvalorizándose a sí misma. Asume tareas o ideas que no desea y esto conlleva a un resentimiento o una irritación. Asume opiniones de los demás, muchas veces por evitar conflicto o agradarles. Y finalmente no manifiesta sus propios deseos. El segundo estilo sería el estilo agresivo. Este estilo fundamentalmente se caracteriza por no respetar los derechos de los demás. La persona con un estilo agresivo actúa de una manera acusadora, intimidante con los demás. Incide en el ataque personal, muchas veces no permite que los demás den sus opiniones porque está frecuentemente interrumpiendo y finalmente considera que su opinión es la única aceptable. El tercer estilo sería el estilo asertivo. Este se caracteriza por defender mis derechos, defendiendo o respetando los derechos de los demás. En la comunicación asertiva, la comunicación es clara, directa, sincera. Entonces, podemos decir que la comunicación la habilidad que debemos desarrollar es la asertividad. Pero, ¿qué es asertividad? La asertividad es la capacidad de expresar nuestros sentimientos, deseos, opiniones, pensamientos, defender nuestros derechos en el momento adecuado de una manera amable, respetando los derechos de los demás. Una persona asertiva es capaz de manifestarse como es. Yo soy así, yo soy esto es lo que siento, pienso y quiero. Puede manifestar sus pensamientos sin temor a lo que opinen los demás. Y esto sube su autoestima. Pero esta habilidad de la asertividad la podemos desarrollar. Acá les voy a dar ciertos pasos para poder desarrollarla. Lo primero es identificar en qué estilo nos encontramos nosotros. Si tenemos un estilo pasivo, en donde asumimos lo que los demás nos dicen de una manera sumisa, pasiva, o tenemos un estilo agresivo en donde no respetamos los derechos de los demás. Una vez que identifiquemos en qué estilo nos encontramos, será más fácil tomar decisiones. Es importante el hablar en primera persona. Esto nos permite expresar nuestras verdades sin hacer que la otra persona se sienta atacada o esté a la defensiva. Por ejemplo, en lugar de decir me has estado tratando mal últimamente, podríamos decir me siento enojado, molesto porque me has estado tratando mal últimamente. A pesar de que estamos diciendo lo mismo, nos estamos centrando en cómo nos sentimos, en lugar de centrarnos en decirle a la otra persona en qué ha estado haciendo mal. La clave es utilizar el yo en vez del tú y estar dándole prioridad a nuestros sentimientos y no al acusar o atacar a la otra persona.
Es importante también el aprender a decir que no. Muchas veces nos hacen pedidos que no podemos realizar, que nos vemos imposibilitados de hacer. Y entonces es necesario aprender a decir que no, en vez de estresarnos por tratar de cumplir. Para esto es necesario marcar límites. Nos podemos preguntar qué estoy dispuesto a hacer y qué estoy dispuesto a no y qué jamás haría. Y cuáles son ahora mis prioridades. Una vez que reconozcamos nuestras prioridades, será más fácil defenderlas. Es importante también enviar mensajes claros. Estos deben ser simples, directos, honestos y no ser pasivos o agresivos. Por ejemplo, si vamos a un restaurante y nosotros pedimos una hamburguesa, pero el mesero nos trae una ensalada, no esperemos a terminar la ensalada para no darle la propina y reclamarle. Desde un principio debemos exigir que nos cambie a lo que nosotros habíamos pedido. El tomar una actitud directa y honesta en vez de tímida y sumisa nos traerá muchos beneficios a nosotros mismos. Es importante también en la asertividad la escucha activa. Esto no es simplemente escuchar lo que directamente está diciendo la persona, sino los pensamientos, sentimientos que también nos está tratando de expresar. Es necesario tener empatía para lograr descifrar o reconocer cuáles son esos sentimientos de la persona de la que está emitiendo el mensaje. Es necesario estar en la posición de saber escuchar lo que los demás están diciendo a pesar de que nosotros no estemos de acuerdo. Por último, practícalo hasta creértelo. Si nosotros actuamos asertivamente, nos sentiremos asertivos. Para actuar asertivamente, debemos hablar o comunicarnos de una manera clara, con autoridad, pararnos derechos, hablar en voz autoritaria, mantener el contacto visual, porque si evadimos la mirada podríamos estar enviando el mensaje de que algo estamos ocultando. Si es que se hiciera complicado el mantener el contacto visual, lo que podríamos hacer es mirar a la frente o a la nariz de la otra persona y eso nos permitirá sentirnos seguros y en control. Finalmente, la asertividad está muy unida a la autoestima que tenemos de nosotros mismos, el concepto que tenemos de nosotros mismos, a nuestra autoestima. Por eso quisiera terminar con este mensaje. Un pájaro posado en un árbol nunca temerá de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Muchas gracias.